Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos el universo, oye lo que sientes. En el fondo de cada experiencia humana existe un anhelo que atraviesa culturas, edades y creencias. El deseo de vivir en conexión con algo más grande, con una fuerza que no siempre comprendemos pero que intuimos con nitidez cuando callamos el ruido del mundo. El universo, oye lo que sientes, nace desde ese reconocimiento. Desde la certeza de que no somos islas, sino nodos de una red invisible de energía, donde cada pensamiento, cada emoción y cada intención tiene un eco más allá de lo inmediato. Este punto de partida no es una teoría ni una ideología. Es una observación espiritual profundamente sentida. La realidad que vivimos está en íntima relación con la energía emocional que emitimos. No porque el universo premie o castigue, sino porque resuena. Vibra con nosotros. Se expande o se contrae según la frecuencia que decidimos sostener. Y esa frecuencia, lo queramos o no, está dictada más por lo que sentimos que por lo que decimos o pensamos. Esta verdad, aparentemente simple, transforma radicalmente la forma en la que nos situamos en la vida. Ya no podemos vernos como víctimas pasivas de los hechos. Entendemos que somos co-creadores de nuestra experiencia. Que cada emoción alimentada, cada pensamiento repetido, cada creencia firmemente sostenida, está dando forma al entorno que nos rodea. No como una fórmula mágica que sustituye al esfuerzo o a la realidad, sino como una corriente invisible que marca el rumbo de lo que atraemos o rechazamos. Desde esta perspectiva, el foco ya no está en cambiar el mundo externo, sino en afinar el mundo interno. El trabajo real no es controlar las circunstancias, sino transformar la manera en que vibramos ante ellas. Porque el universo, como sugiere el título del libro, no responde a lo que decimos que queremos, responde a lo que sentimos que merecemos. A lo que creemos profundamente. A lo que, en silencio, emitimos con nuestra energía. Esto no significa que tengamos que estar siempre positivos o fingir alegría. Todo lo contrario. La propuesta aquí es cultivar una relación honesta con nuestras emociones, sin reprimirlas ni sobreactuarlas. Reconocerlas como mensajeras, no como enemigas. Entender que cada emoción sostenida es una declaración energética. Y que esa declaración está siendo oída, más allá de las palabras. Este primer paso, entonces, no exige acción inmediata, sino apertura. La apertura para mirar hacia adentro con honestidad y sin juicio. La disposición a dejar de vivir desde el piloto automático y comenzar a observar. ¿Cómo me siento realmente la mayor parte del tiempo? ¿Qué emociones se han vuelto mi paisaje habitual? ¿Desde qué energía estoy creando mi vida? Aquí se siembra la semilla del cambio. Una semilla que no germina desde la presión, sino desde la conciencia. Porque cuando comprendemos que nuestro estado emocional es la materia prima con la que moldeamos nuestra realidad, cada emoción deja de ser solo una reacción y se convierte en una elección. Y aunque no podamos controlar todo lo que sentimos, sí podemos decidir cuánto tiempo queremos habitar en cada emoción. Cuánto de nuestra vida queremos crear desde el miedo, la culpa, la escasez, o desde el amor, la gratitud, la certeza. Así comienza esta travesía. Con la comprensión de que el universo no responde a lo que aparentamos, sino a lo que realmente sentimos. Que más allá de las palabras y los planes, lo que vibra en nuestro corazón es lo que se amplifica en el mundo. Y desde esa comprensión, la vida se revela como una conversación constante entre nuestro interior y el todo. Este no es un camino hacia la perfección emocional, sino hacia la autenticidad vibracional. No es una fórmula para atraer cosas, sino una invitación a vivir desde un estado de coherencia con lo que verdaderamente somos. Porque cuando nuestra frecuencia está alineada con la verdad del alma, que el universo no tiene otra opción que responder. No porque lo manipulamos, sino porque lo hemos acordado. Porque el universo siempre ha estado escuchando. Solo esperaba que aprendiéramos a sentir con claridad. A medida que profundizamos en esta conexión entre lo que sentimos y lo que vivimos, se despliega un principio esencial.
El universo no responde a palabras, responde a vibraciones. No basta con formular deseos en voz alta, repetir afirmaciones o pensar de forma positiva si internamente no hay coherencia emocional. La verdadera comunicación con el universo ocurre a través del campo energético que emitimos desde nuestras emociones más profundas. Y esa vibración es continua, constante, inevitable. Wayne Dyer nos invita a comprender que cada sentimiento genera una frecuencia. La gratitud, el amor, la confianza y la compasión generan ondas de alta vibración. En cambio, el miedo, la envidia, la ira o la culpa emiten frecuencias densas y bajas. No se trata de etiquetar unas como buenas y otras como malas, sino de reconocer su efecto. Porque ese campo vibracional que sostenemos día tras día es, en sí mismo, un mensaje que el universo recibe y multiplica. Este lenguaje invisible opera de manera similar a una sintonía de radio. Si emitimos desde la frecuencia del miedo, nuestra realidad tenderá a reflejar experiencias que coincidan con ese patrón. No porque seamos castigados, sino porque estamos alineados con esa vibración. Así como no podemos escuchar música clásica en una emisora de rock, no podemos esperar bienestar profundo si vivimos vibrando en conflicto. El universo no da lo que pedimos con palabras, amplifica lo que sostenemos con nuestro sentir. Aquí comienza una toma de conciencia importante. Muchas veces decimos querer paz, amor o abundancia, pero nuestras emociones dominantes revelan otra cosa. Tal vez deseamos una relación sana, pero vibramos desde la inseguridad o el resentimiento. Queremos libertad, pero sentimos culpa. Buscamos prosperidad, pero emitimos escasez. Y mientras esa incoherencia no sea vista, seguiremos recibiendo respuestas que parecen contradictorias. En realidad, no lo son. Son precisas. Reflejan nuestra vibración real. Comprender esto nos lleva a cambiar el enfoque. No se trata de esforzarnos por atraer cosas, sino de elevar nuestra frecuencia interior. ¿Cómo se logra eso? No mediante fórmulas externas, sino a través de un trabajo sutil y constante de alineación emocional. La meditación, la contemplación, el perdón, el agradecimiento, la conexión con la naturaleza o con el arte, todos estos caminos no cambian lo externo, pero refinan nuestra vibración. Y al hacerlo, cambiamos el tipo de respuestas que el universo nos ofrece. Dyer también pone especial énfasis en la importancia de la honestidad emocional. No se trata de forzarnos a sentir bien todo el tiempo. Eso sería autoengaño. El camino verdadero es mirar con valentía nuestras emociones más densas, comprenderlas, acompañarlas y, cuando sea posible, transmutarlas. Cada emoción no resuelta que ocultamos no desaparece. Se almacena en nuestro campo vibracional. Y desde ahí, sigue comunicando. Por eso, sanar no es opcional en el camino espiritual. Es indispensable. A medida que elevamos nuestra vibración, no solo cambia lo que atraemos, cambia también nuestra percepción. Empezamos a ver belleza donde antes había indiferencia, oportunidades donde antes veíamos obstáculos, relaciones donde antes solo había conflictos. El mundo exterior no se transforma mágicamente, somos nosotros quienes, al vibrar distinto, comenzamos a habitar una realidad diferente. Más sutil, más conectada, más expansiva. Este entendimiento genera una profunda libertad. Porque si nuestra realidad refleja lo que sentimos, entonces tenemos poder. No un poder basado en el control, sino en la conciencia. Un poder suave, que se manifiesta al elegir cómo queremos vibrar cada día. Y esa elección, repetida con presencia, se convierte en una fuerza transformadora. El lenguaje invisible de la vibración no necesita esfuerzo, solo conciencia. No exige perfección, solo sinceridad. Y a medida que aprendemos a sostener emociones elevadas, no como excepciones, sino como estados naturales del ser, el universo responde con una precisión que ya nos sorprende. Simplemente confirma lo que nuestra alma siempre supo. Que el universo no responde a lo que piensas,
sino a lo que eres cuando te permites sentir con el corazón abierto. En este punto del viaje interior, la comprensión de que el universo responde a nuestra vibración se afianza. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo lograr una vibración sostenida, clara, armónica? La respuesta, según Wendell, está en la coherencia. No en una coherencia teórica o moral, sino en una coherencia vibracional. Que lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos se alinee de manera auténtica. Que nuestro interior no esté en guerra con nuestra expresión externa. Que no haya contradicción entre lo que decimos querer y lo que realmente sostenemos dentro. La coherencia emocional no es simplemente sentirse bien, sino estar alineados con nuestra verdad. A veces, eso implica reconocer tristeza, miedo, enojo y darles espacio sin juicio. Porque la incoherencia nace cuando sentimos una cosa, pero actuamos como si sintiéramos otra. Cuando reímos mientras estamos sotos por dentro. Cuando decimos sí queriendo decir no. Cuando seguimos en situaciones que nuestro cuerpo rechaza solo para evitar el conflicto. Cada vez que ignoramos nuestras emociones reales, enviamos señales contradictorias al universo. Nuestra vibración se vuelve errática, confusa, débil. Entonces no es extraño que la realidad también responda con confusión. Que lo que llega no nos llene, que lo que deseamos no se manifieste, que lo que parecía seguro se desmorone. No porque estemos haciendo algo mal, sino porque nuestra energía no está en un flujo claro. Jer insiste. No hay poder más magnético que el de una persona que vive en coherencia. Que habita sus emociones con presencia. Que se expresa con sinceridad. Que toma decisiones desde la escucha interna. Esta persona, incluso sin decir nada, emite una vibración clara, poderosa, atractiva. No porque trate de atraer, sino porque es un canal limpio entre su alma y sus actos. Y el universo, que responde al campo vibracional, sintoniza naturalmente con esa claridad. Vivir en coherencia también significa que dejamos de actuar para complacer a los demás, para ser aceptados, para evitar el juicio. Ya no cedemos nuestro poder emocional a las expectativas externas. Comenzamos a vivir desde adentro hacia afuera. Y esa inversión de dirección, de buscar afuera a cultivar dentro, cambia radicalmente nuestra experiencia. Es importante entender que la coherencia no implica perfección. No significa que nunca dudemos o caigamos. Significa que cada vez somos más rápidos en reconocer cuando nos desviamos de nuestro centro. Que tenemos la humildad de corregirnos, de reparar, de volver. La coherencia es un compromiso cotidiano con nuestra verdad emocional, no un estado rígido ni estático. A medida que cultivamos esta coherencia, notamos que nuestras decisiones se vuelven más simples. No porque la vida sea fácil, sino porque ya no dudamos de nuestra brújula interna. Sabemos cuando algo vibra con nosotros y cuando no. Sabemos cuándo quedarnos y cuándo irnos. Y esa claridad nos ahorra desgaste, nos protege del autoengaño, nos conecta con una paz profunda. Otro efecto hermoso de la coherencia es que fortalece nuestra relación con los demás. Ya no necesitamos convencer ni manipular. Nuestra presencia se vuelve suficiente. La gente confía en nosotros porque sentimos lo que decimos y vivimos lo que creemos. Y aunque no todos lo entiendan, lo perciben. Porque el alma reconoce la verdad incluso cuando las palabras fallan. La coherencia también tiene un impacto directo en la salud física y emocional. Cuando nuestras emociones son reprimidas, el cuerpo lo somatiza. Cuando vivimos en disonancia interna, el sistema nervioso se sobrecarga. Pero cuando vivimos desde lo que realmente sentimos, el cuerpo se relaja, el corazón se ordena, la mente se aclara. La coherencia, entonces, no es solo espiritual. Es profundamente sanadora. Y así, vivir desde la coherencia emocional se convierte en un arte. Un arte que no requiere esfuerzo, sino presencia. Un arte que no se enseña con discursos, sino con ejemplo. Porque cuando cada emoción que sentimos tiene permiso para estar,
Cuando cada palabra que decimos nace de ese sentido y cada decisión lo refleja, entonces dejamos de pedir al universo que nos escuche. Porque nos convertimos en el mensaje que el universo no puede ignorar. Y la vida, como un espejo perfecto, nos responde con esa misma coherencia. A esta altura del camino, ya no hay duda de que la realidad externa es un reflejo íntimo de nuestro estado interno. Lo que sentimos, lo que sostenemos con frecuencia en nuestro corazón, se convierte en la sustancia con la que tejemos nuestras experiencias. Y es entonces cuando Wendar introduce un concepto clave: la intención. Pero no cualquier intención, sino aquella que está impregnada de sentimiento, de convicción profunda, de alineación vibracional. Porque solo cuando una intención es sentida, y no solo pensada, se convierte en una fuerza creadora real. La intención sentida no es un deseo superficial. No es un quiero esto formulado al aire sin compromiso ni energía detrás. Es una declaración interior firme, clara, vibrante. Es una decisión que brota desde el alma, que se sostiene con emoción, que se alimenta con acción consciente. Es, en esencia, una alineación entre lo que se desea, lo que se cree posible y lo que se siente como real. Cuando esos tres niveles están en sintonía, la intención se convierte en una vibración poderosa que el universo escucha con total nitidez. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Formulan intenciones, hacen listas, repiten afirmaciones, pero internamente dudan, temen, no creen merecer, o simplemente no sienten lo que dicen. Y el universo, que responde a la vibración real, no se guía por las palabras, sino por el campo emocional que las sostiene. Por eso, una intención sin sentimiento es como una semilla lanzada en tierra seca. No germina. El trabajo no es solo formular deseos, sino habitar la emoción de su realización. Sentir desde ahora lo que se desea vivir, sin esperar a que ocurra para recién entonces vibrarlo. Porque esa vibración anticipada no es engaño. Es creación. El universo no distingue entre lo que ya pasó y lo que aún no ha ocurrido, responde a la energía del momento presente. Si sentimos amor, alegría, gratitud o certeza mientras sostenemos una intención, esa emoción es la semilla de la realidad futura. Jer propone ejercicios simples pero potentes. Cerrar los ojos, visualizar con detalle lo deseado, y luego sumergirse en la emoción que eso produciría. No se trata de crear una película mental perfecta, sino de tocar la frecuencia que acompaña ese escenario. Y desde ahí, actuar. Porque la intención sentida no se queda en la mente. Impulsa acciones coherentes. Y esas acciones, aunque pequeñas, tienen poder multiplicador cuando nacen desde una vibración auténtica. También es vital revisar nuestras intenciones más profundas. A veces, creemos desear algo, pero en realidad estamos huyendo de otra cosa. Queremos una nueva relación no por amor, sino por miedo a la soledad. Buscamos éxito no por vocación, sino por necesidad de validación. Y mientras la emoción raíz sea de carencia o miedo, que el resultado tenderá a reflejar esa misma vibración, incluso si se manifiesta en la forma deseada. Por eso, Jer insiste. Pregúntate no solo qué quieres, sino desde dónde lo quieres. La intención sentida también requiere soltar el control. No es una orden al universo, sino una ofrenda. Una entrega. Creamos la emoción, afirmamos la intención, actuamos con presencia y luego soltamos el resultado. No porque no importe, sino porque confiamos. Y esa confianza es, en sí misma, una vibración de alto impacto. Porque el universo no se mueve por presión, se mueve por alineación. Y finalmente, hay que entender que la intención sentida no solo crea cosas externas. Transforma al que la sostiene. Nos vuelve más conscientes, más enfocados, más sintonizados con lo que realmente queremos vivir. Nos saca del piloto automático y nos devuelve el timón de nuestra existencia. Ya no somos hojas al viento, somos navegantes con rumbo claro,
guiados por la brújula del sentir. Así, el poder creador de la intención no se convierte en un truco para atraer objetos, sino en un camino de autoconocimiento profundo. Porque al sentir lo que deseamos, descubrimos quiénes somos, qué nos mueve, qué nos importa. Y al alinear nuestra emoción con nuestra intención, no solo transformamos nuestra realidad, nos transformamos a nosotros mismos. Y en esa transformación, el universo no tiene otra opción que acompañar el movimiento. Porque estamos hablando su idioma más antiguo, la energía del corazón. A medida que el alma se afina con la conciencia de la vibración, se vuelve evidente que no estamos solos. No en el sentido físico, sino en el espiritual. Existe una inteligencia mayor, sutil, amorosa y disponible que nos acompaña en cada paso del camino. No nos observa con juicio ni impone condiciones. Está ahí, siempre, escuchando, pero no las palabras. Escucha lo que sentimos. Y responde, sin demora, a través de la sincronicidad, de las señales, de lo que comúnmente llamamos intuición o casualidad. Wayne Dyer lo llama el diálogo silencioso con el universo. Este diálogo no es un monólogo de súplicas ni una conversación controlada. Es una interacción constante, viva, que ocurre en la profundidad del presente. Es como una danza que no necesita pasos ensayados, sino presencia. Cuando nuestras emociones están en coherencia, cuando nuestras intenciones están sentidas y sostenidas con verdad, esa comunicación se vuelve natural, fluida, casi mágica. Es como si el universo dijera: te he oído claramente, y esto es lo que tienes que ver ahora. Uno de los elementos clave de este diálogo es el lenguaje de las señales. Muchas veces, al elevar nuestra vibración, comenzamos a notar que ciertas personas, libros, frases, oportunidades o ideas llegan a nuestra vida en momentos precisos. Ya no son simples coincidencias. Son respuestas. No siempre de la forma que esperábamos, pero sí de la manera que necesitamos. Porque el universo no responde desde el ego, sino desde la sabiduría. Dyer insiste en que para percibir estas respuestas, debemos aprender a estar en silencio interior. No en mudez, sino en quietud. La mente ruidosa, preocupada, ansiosa, interpreta desde el miedo. Pero cuando cultivamos la calma, cuando respiramos conscientemente, cuando confiamos, entonces lo sutil se vuelve visible. Lo invisible se hace palpable. Comenzamos a entender que cada cosa tiene un porqué, incluso si aún no se revela por completo. El diálogo con el universo también se expresa a través de la intuición. Esa voz interna suave, pero clara. Esa sensación de certeza que no se razona, pero que nos empuja hacia algo sin esfuerzo. Muchos ignoran esta voz porque no tiene gritos ni pruebas, pero quienes la escuchan, reconocen su verdad en el eco de los hechos. Dyer enseña que esta voz es la frecuencia del alma sintonizada con la sabiduría del todo. No es una guía externa. Es el universo hablándonos a través de nuestro ser más profundo. Para sostener este diálogo, la apertura es fundamental. Apertura para recibir, para no imponer, para dejar que la vida nos sorprenda. El control interrumpe la comunicación. La necesidad urgente bloquea el canal. Pero la entrega, la verdadera entrega, aquella que surge de confiar profundamente en la vida, hace que la conversación fluya como un río entre dos orillas que no se ven, pero que se tocan a través del agua. Este diálogo también implica escucha activa. Escuchar no solo lo que queremos oír, sino lo que el universo tiene para mostrarnos. A veces, la respuesta llega como una demora, una pérdida, un giro inesperado. Pero si sostenemos la confianza, veremos que incluso aquello que parecía adverso era una guía. Que incluso las puertas cerradas eran protección. Que incluso el silencio es respuesta cuando se escucha con el corazón. Dyer nos recuerda que este diálogo no es una técnica ni un ritual. Es una forma de estar en el mundo. Una forma de vivir en presencia, atentos a lo que sentimos y receptivos a lo que la vida nos devuelve.
Y cuanto más cultivamos esa relación invisible, más nos sentimos acompañados. Ya no dependemos del resultado inmediato. Sabemos que estamos siendo guiados, sostenidos, escuchados. Este sentir no nos aísla, al contrario, nos conecta más profundamente con todo. Porque comprendemos que el universo no está allá afuera, separado de nosotros. Está en nosotros. Y cuando entramos en diálogo con él, en realidad, estamos dialogando con nuestra parte más sabia, más eterna, más serena. Así, el diálogo silencioso se vuelve un puente entre el alma individual y la conciencia universal. Un hilo dorado que nos recuerda que no necesitamos gritar para ser oídos. Que cuando vibramos desde el amor, el universo responde. Y lo hace no desde el capricho, sino desde la precisión. Desde la verdad. Desde una compasión que no busca complacernos, sino despertarnos. Porque al final, el universo no responde a lo que queremos, sino a lo que estamos listos para recibir. Y esa preparación no es mental, es emocional, vibracional, espiritual. Y cuando llegamos a ese punto de apertura madura, ya no pedimos. Agradecemos. Ya no exigimos. Observamos. Ya no tememos. Confiamos. Y así, en ese espacio de silencio lleno de sentido, descubrimos que el universo no solo nos oye, también nos habla. Y lo ha estado haciendo todo el tiempo. En la travesía interior hacia una vida sintonizada con la energía del universo, hay una vibración que se eleva por encima de todas las demás. El amor. No el amor romántico ni el condicionado por la respuesta de otro. Tampoco el amor posesivo o carente. Wayne Dyer nos lleva a descubrir una dimensión mucho más profunda. El amor como estado del ser. Como una frecuencia primordial desde la cual toda creación genuina ocurre. Porque cuando vivimos desde el amor, el universo no solo nos escucha, se expande con nosotros. Amar, en esta forma elevada, no es un acto puntual, sino una manera de estar. Es la disposición a ver con los ojos del alma, a mirar a los demás y a nosotros mismos con compasión, a responder con presencia, incluso cuando el mundo reacciona con dureza. Es la decisión diaria de actuar no desde la herida, sino desde la sanación, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Y ese estado interior no solo nos transforma todo nuestro alrededor. Cuando vibramos en amor, generamos un campo energético tan alto, tan limpio, tan potente, que comenzamos a atraer experiencias que resuenan con esa frecuencia. Relaciones más sanas, oportunidades más alineadas, decisiones más sabias. El amor no elimina los desafíos, pero sí cambia nuestra forma de transitarlos. Nos da una fuerza suave, pero firme. Una claridad que no necesita defenderse. Una certeza que no se impone, pero que contagia. Wayne Dyer afirma que el amor es el estado natural del alma. Es aquello a lo que siempre estamos regresando, aunque nos desviemos. Es el hogar que nunca se pierde, solo se olvida. Por eso, no se trata de conseguir amor, sino de desbloquear las barreras que hemos puesto para no sentirlo. El miedo, el resentimiento, la culpa, la inseguridad, son capas que cubren nuestra verdadera esencia. Pero debajo de todo eso, sigue intacto el amor que somos. La práctica del amor como frecuencia comienza en lo cotidiano. Al elegir no reaccionar con dureza. Al escuchar con apertura. Al perdonar sin exigir devolución. Al soltar la necesidad de tener siempre la razón. Al tratarnos con más suavidad cuando fallamos. Porque cuanto más nos alineamos con esta vibración, más claro se vuelve el mensaje que enviamos al universo. Estoy listo para vivir desde lo verdadero. Y el universo, en respuesta, empieza a organizar todo a nuestro favor. Pero vivir desde el amor no es un ideal inalcanzable ni un estado perfecto. Es un entrenamiento del alma. A veces dolerá, porque amar implica vulnerabilidad. Implica dejar caer la armadura. Mostrar el corazón.
Y habrá momentos en que ese corazón se sienta expuesto, incluso herido. Pero cada vez que elegimos seguir amando, sin someternos, pero sin cerrarnos, estamos diciendo con fuerza: mi esencia no será condicionada por el miedo. Además, el amor como vibración creadora no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino también con la vida. Empezamos a ver belleza en lo simple. Empezamos a agradecer lo que antes pasábamos por alto. Desarrollamos una conexión más profunda con el momento presente. Nos reconciliamos con nuestro pasado y dejamos de proyectar ansiedad en el futuro. Vivir en amor es vivir aquí. Es sentir que todo está bien, aun cuando no todo esté resuelto. Y desde ese estado, nuestras intenciones se vuelven más puras. Ya no deseamos para compensar una carencia, sino para compartir una plenitud. Ya no buscamos desde la escasez, sino desde la abundancia interior. Y lo que pedimos, lo que imaginamos, lo que creamos, lleva impreso ese sello vibracional. Por eso se manifiesta con más fluidez, con menos fricción, con más sentido. Yer también nos recuerda que esta vibración tiene un efecto multiplicador. Cuando una persona vive desde el amor, su energía impacta a todos los que la rodean. No hace falta que hable. Su sola presencia calma, ordena, eleva. Es como una vela que, al encenderse, permite que otras también lo hagan. El amor es contagioso. No desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Y así, cuando elegimos habitar esta frecuencia, no lo hacemos solo por nosotros. Lo hacemos por todos. Porque cada acto de amor sincero, por más pequeño que sea, eleva la vibración colectiva. Y el universo, sensible a esa expansión, responde no solo con abundancia individual, sino con sincronía global. Vivir desde el amor, entonces, no es una meta espiritual abstracta. Es la elección más práctica, más poderosa, más efectiva que podemos tomar. Porque al final, no es lo que hacemos lo que deja huella, sino desde donde lo hacemos. Y cuando esa raíz es el amor, la vida entera se convierte en una manifestación de belleza. Y el universo, como un espejo infinito, nos devuelve esa belleza en formas que jamás imaginamos. En el recorrido hacia una vida vibracionalmente consciente, llega un momento inevitable y profundamente transformador. La necesidad de liberar. No solo de cambiar hábitos o ajustar pensamientos, sino de soltar emociones densas que han quedado atrapadas en el cuerpo y el alma. Wayne Dyer nos invita a mirar de frente aquello que no hemos querido ver. Resentimientos no resueltos, culpas antiguas, dolores reprimidos, miedos que se han convertido en paisaje habitual. Todo eso que cargamos sin darnos cuenta y que, sin intención, seguimos proyectando hacia el universo. Estas emociones no expresadas son como nudos en nuestro campo energético. Bloquean el flujo natural de la energía, alteran nuestra vibración e interfieren en la claridad con la que el universo puede responder. No se trata de castigarnos por sentirlas, sino de comprender que al no darle salida, las convertimos en patrones. Se infiltran en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras creencias sobre lo que merecemos o no, y hasta que no las reconozcamos, seguirán enviando mensajes al universo sin que nosotros lo sepamos. Liberar estas emociones atrapadas no es un acto mental. No basta con comprenderlas. Hay que sentirlas. Permitirse entrar en contacto con ellas sin miedo, sin censura, sin prisa. A veces, será llorar sin razón aparente, o escribir con rabia, o sentarse en silencio y dejar que el cuerpo exprese lo que la mente calló durante años. Cada emoción necesita una vía de salida, y nosotros somos el canal. Si no la dejamos pasar, se queda. Si la acompañamos, se disuelve. Wayne Dyer insiste en que esta liberación no es opcional si queremos elevar nuestra frecuencia de forma sostenible. Porque no podemos vibrar en amor, gratitud o confianza mientras seguimos albergando en el fondo resentimiento, rencor o dolor no digerido. No se trata de erradicar las emociones negativas, sino de transmutarlas.
de mirarlas con conciencia, entender su mensaje y luego liberarlas con compasión. Una clave poderosa para esta liberación es el perdón, pero no un perdón superficial o forzado. No un ya pasó dicho para salir del paso, sino un perdón sentido, profundo, vibracional. El que nace cuando comprendemos que seguir cargando la herida solo prolonga el sufrimiento. El que ocurre cuando nos damos cuenta de que perdonar no libera al otro, nos libera a nosotros. El que no niega lo ocurrido, pero sí decide no seguir alimentándolo. Porque cada vez que sostenemos una herida, le damos energía. Y esa energía se convierte en vibración activa en nuestra vida. También es vital el perdón a uno mismo. Muchas de las emociones más densas provienen de culpas que hemos guardado por años. Cosas que hicimos o no hicimos. Palabras dichas con rabia, decisiones tomadas desde la inconsciencia, oportunidades desaprovechadas. Pero el universo no nos juzga por nuestros errores. Lo único que le importa es la vibración que sostenemos ahora. Y si aprendemos a abrazar nuestro pasado con compasión, esa energía pesada comienza a liberarse. Se vuelve liviana. Y en esa liviandad, nuestra frecuencia se eleva naturalmente. Otra herramienta que Dier propone es la respiración consciente. No como técnica de relajación únicamente, sino como un acto sagrado de reconexión. La respiración nos lleva al presente. Nos permite entrar en el cuerpo. Y es allí, en el cuerpo, no en la mente, donde habitan las emociones atrapadas. Al respirar con intención, al sentir sin juzgar, comenzamos a soltar. No forzamos nada. Solo permitimos. Y ese permiso es liberación. El resultado de este proceso es profundo. A medida que soltamos la densidad acumulada, nuestra energía se vuelve más clara, más sutil, más auténtica. Comenzamos a experimentar una ligereza nueva. A notar que cosas que antes nos perturbaban ya no nos afectan igual. Que personas o situaciones que activaban reacciones intensas ahora nos generan paz. Y no porque las cosas hayan cambiado afuera, sino porque nosotros hemos cambiado por dentro. Liberar no es olvidar. No es negar. Es transformar. Es tomar lo que fue dolor y convertirlo en sabiduría. Es asumir que cada emoción tenía una razón para estar, pero también que ya cumplió su propósito. Y al hacerlo, recuperamos espacio, energía, claridad, vitalidad. Nos volvemos canales limpios por donde el amor, la abundancia y la paz pueden fluir sin obstrucciones. Este capítulo nos recuerda que la vibración más alta no se alcanza acumulando experiencias placenteras, sino soltando las que nos anclan. Que la sanación no es añadir, sino quitar. No es construir muros de positividad forzada, sino abrir ventanas para que entre la luz. Y esa luz no viene de afuera. Viene de lo que queda cuando dejamos ir. Porque cuando liberamos las emociones atrapadas, no solo cambiamos nuestro presente, también cambiamos el mensaje que emitimos. Y entonces, el universo, que no juzga, pero sí escucha, responde con precisión renovada. Nos envía experiencias que reflejan nuestra nueva vibración. Relaciones más limpias. Sincronicidades más claras. Caminos que antes no veíamos. Porque ahora, al fin, hemos hecho espacio para que lo nuevo llegue. Y llega. Siempre. Cuando el alma está lista. Cuando se ha recorrido el sendero del sentir auténtico, de la coherencia emocional y de la liberación interna, el concepto de abundancia comienza a revelarse bajo una nueva luz. Ya no se trata de acumular cosas ni de perseguir metas externas con la esperanza de llenar un vacío. Wayne Dyer nos guía aquí hacia una comprensión más sutil y poderosa. La verdadera abundancia no es una meta, es un reflejo. No es algo que se persigue, sino algo que se permite. Es la manifestación natural de un estado interior de plenitud.
Este capítulo cambia radicalmente la forma en que solemos relacionarnos con la abundancia. Tradicionalmente, hemos creído que debemos hacer más, esforzarnos más, competir más para ganar lo que el universo tiene para ofrecer. Pero esta visión nace de la escasez, de la creencia inconsciente de que no hay suficiente para todos, de que el valor debe ganarse y que lo que deseamos está fuera de nuestro alcance. Gier, en cambio, propone un nuevo paradigma: la abundancia como una frecuencia, como un estado vibracional en el que reconocemos que ya somos suficientes, que ya estamos conectados con la fuente de todo. La abundancia no llega como premio, se manifiesta como respuesta. Y esa respuesta está íntimamente ligada a cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, a los demás y al universo. Si vibramos desde la carencia, desde el no tengo, no puedo, no merezco, el universo no castiga, simplemente responde con más de esa misma vibración. No porque quiera negarnos algo, sino porque eso es lo que estamos sosteniendo como verdad. Pero si comenzamos a habitar la energía de la gratitud, de la confianza, del merecimiento consciente, entonces el campo energético cambia. Y lo que parecía lejano o escaso comienza a fluir hacia nosotros sin forzar nada. Esto no significa dejar de actuar. La acción sigue siendo clave. Pero ya no es acción desesperada o agitada, sino acción alineada. Cada paso que damos nace desde un centro interno pleno, no desde una necesidad de validación o reconocimiento. Y esa diferencia se siente, se transmite. La gente lo percibe. Las oportunidades lo reconocen. Porque la vibración no miente. Y la vibración de la abundancia atrae, sin tener que buscar. Gier también enfatiza la importancia de revisar nuestras creencias heredadas sobre el dinero, el éxito y el merecimiento. Muchas veces, sin saberlo, cargamos ideas limitantes que nos sabotean. Que el dinero es sucio, que hay que sufrir para lograr cosas, que la espiritualidad y la prosperidad están en conflicto. Pero el universo no divide, no etiqueta, solo responde. Y si sanamos esas creencias, si elegimos pensar y sentir de otra forma, empezamos a experimentar una realidad diferente. Un ejercicio poderoso que propone es comenzar a agradecer lo que ya hay, como si fuera una semilla de lo que vendrá. Sentir gratitud por la salud, por la comida, por la risa, por un gesto amable. No porque sean pequeñas cosas, sino porque en esa gratitud sembramos la vibración de yo tengo. Y desde ese yo tengo, aunque aún no esté todo como deseamos, el universo interpreta que estamos listos para más. Además, Gier nos recuerda que la verdadera abundancia no se limita a lo material. Se extiende a todas las áreas de la vida. Amor, tiempo, creatividad, paz, bienestar. Una vida abundante no es aquella llena de objetos, sino aquella en la que nos sentimos sostenidos, conectados, plenos, capaces de compartir sin miedo, de recibir sin culpa, de soltar sin angustia. Esta comprensión transforma por completo nuestra relación con el dar y el recibir. Comenzamos a dar desde el desborde, no desde el sacrificio. A compartir sin miedo a quedarnos vacíos. Porque entendemos que dar es un canal por el cual la abundancia circula. Y al recibir, ya no lo hacemos con vergüenza o culpa, sino con gratitud y dignidad. Porque sabemos que no estamos sobando nada al universo. Estamos simplemente participando del flujo al que todos tenemos derecho. En esta vibración, todo se vuelve más ligero. Ya no nos comparamos. Ya no competimos. Ya no luchamos por demostrar. Nos conectamos con nuestra esencia y desde ahí, todo fluye con más armonía. No porque desaparezcan los retos, sino porque los enfrentamos desde otro lugar. Desde un lugar en el que sabemos que lo que buscamos ya está disponible y que solo teníamos que estar listos para recibirlo. La abundancia, entonces, no es un destino. Es un espejo. Uno que refleja con precisión la relación que tenemos con nosotros mismos y con la vida. Y cuando esa relación es amorosa,
confiada, expansiva, el espejo no tiene otra opción que devolvernos esa misma energía. Así, paso a paso, elección tras elección, dejamos de correr tras lo que creemos necesitar y comenzamos a vivir con la certeza de que el universo ya lo ha dispuesto todo. Solo hacía falta que nosotros creyéramos en nuestra plenitud. Una vez que se ha comprendido que el universo responde no a nuestras palabras sino a nuestra vibración más profunda, emerge con fuerza una pregunta esencial. ¿Para qué estoy aquí? No desde la ansiedad de encontrar un destino fijo, sino desde el anhelo sereno de vivir con sentido. Wentar nos invita en este tramo del camino a reconocer que cada uno de nosotros ha venido con un propósito. Y que ese propósito no se impone ni se descubre de golpe, sino que se revela cuando nos abrimos a vivir en sintonía con lo superior. El alma, según Thier, no busca metas externas. No le interesan los logros que brillan por fuera pero que no nutren por dentro. El alma busca expansión, expresión, contribución. Y cuando nos alineamos con ella, cuando comenzamos a actuar desde el amor, la gratitud, el servicio, empezamos a sentir una claridad que trasciende la lógica. Es como si algo dentro de nosotros dijera: esto es lo que viniste a vivir. El propósito del alma no tiene que ver con una profesión específica ni con un único rol. Es una vibración, una manera de estar. Puedes estar cumpliendo tu propósito cocinando para tus hijos, escuchando con presencia a un amigo, creando arte, enseñando, sanando, incluso simplemente siendo. El propósito no se mide por la escala, sino por la coherencia. Por el nivel de verdad con el que lo habitas. Porque cuando haces algo desde el alma, todo lo que tocas se eleva. Thier plantea que una de las razones por las que muchas personas se sienten desconectadas o insatisfechas, aun cuando aparentemente tienen todo, es porque están alejadas de este propósito interior. Han seguido los caminos que otros trazaron para ellas, han acumulado desde el deber, pero no desde la pasión. Y por eso, nada alcanza. Porque la plenitud no se encuentra en lo que hacemos, sino en desde donde lo hacemos. Y aquí aparece una palabra clave: entrega. No como resignación, sino como rendición sagrada. Entregarse no es dejar de actuar, sino dejar de controlar. Es permitir que el alma guíe en lugar del ego. Es soltar la necesidad de tener todas las respuestas y comenzar a confiar en el ritmo misterioso pero perfecto del universo. Es dejar de empujar para empezar a fluir. Esta entrega requiere coraje, porque significa que tal vez nuestros planes cambien, que tal vez tengamos que soltar personas, lugares, formas de vida que ya no resuenan con nuestra verdad. Pero cada vez que soltamos algo que no está alineado, creamos espacio para lo que sí lo está. Y en ese espacio nuevo, la guía llega. La inspiración aparece. El camino se abre sin que lo forcemos. Thier habla de momentos en los que sentimos un llamado interior tan claro que no podemos ignorarlo. No siempre es lógico. No siempre es cómodo. Pero es incuestionable. Es ese impulso que nos empuja hacia una nueva dirección, esa certeza que no viene de la mente, sino del alma. Y cuando respondemos a ese llamado, cuando decimos sí aunque no sepamos a dónde nos llevará, algo profundo se enciende. Sentimos que estamos siendo vividos por algo más grande que nosotros. Ese algo más grande no es una fuerza externa. Es el universo mismo obrando a través de nosotros. Es la inteligencia de la vida que se expresa cuando dejamos de interferir. Y entonces, nuestras acciones ya no son esfuerzos individuales, sino expresiones de lo divino. Creamos, ayudamos, compartimos, sanamos, pero no desde el ego, sino desde una conexión profunda con la fuente. Y es en este estado de entrega cuando la vida se vuelve sincrónica. Las personas que necesitamos aparecen. Las puertas que buscábamos se abren. Las oportunidades correctas llegan sin lucha. Porque ya no estamos pidiendo cosas para llenar vacíos, sino permitiendo que lo necesario llegue para cumplir nuestro propósito. Y el universo,
que siempre ha estado esperando ese permiso, responde con precisión generosa. Cumplir con el propósito del alma no es llegar a un lugar, es vivir con sentido. Es despertar cada día sabiendo que no estás aquí por casualidad. Que tu existencia tiene valor, no por lo que produces, sino por lo que eres. Que tu luz es necesaria. Que tu voz, tu presencia, tu energía, justo como eres, puede transformar al mundo. Y así, al vivir desde este propósito profundo, el miedo se disuelve. No porque no haya incertidumbre, sino porque ya no necesitamos saber todo. Sabemos que estamos guiados, que no estamos solos, que la vida, cuando se vive desde el alma, se encarga de todo lo demás. Nosotros solo debemos seguir sintiendo, confiando, fluyendo. Porque cuando el alma lidera, el universo escucha. Y todo lo que parecía separado, el deseo, la acción, el resultado, se une en un mismo pulso. Un pulso que dice: estás en el lugar correcto, en el momento justo, haciendo lo que viniste a hacer. Solo respira. Y sigue. El universo te acompaña. Siempre. Después de recorrer el vasto paisaje de la vibración, la intención, la liberación y el propósito, todo confluye hacia un punto que lo contiene todo. El presente. Para Wendayer, el ahora no es simplemente un instante temporal, es el único lugar donde la vida realmente ocurre. El pasado ya no existe más que como recuerdo, y el futuro no ha llegado. Solo el presente, este momento exacto, contiene la energía creadora del universo. Es el umbral a través del cual se manifiestan todas las posibilidades. El presente no se alcanza, se habita. Pero la mayoría de las personas no vive aquí. Viven en la nostalgia, en el arrepentimiento, en la anticipación o en la ansiedad. Sus cuerpos están en un hogar, pero sus pensamientos en otro. Y esa dispersión nos desconecta de la fuente, de la guía, del poder. Porque el universo no responde a lo que pensamos sobre ayer o a lo que tememos del mañana. Responde a lo que vibramos ahora. Y si no estamos aquí, no hay canal. No hay flujo. Yer nos recuerda que estar en el presente no significa ignorar lo que pasó o desentendernos de lo que viene. Significa entender que solo podemos transformar nuestra vida desde el instante que estamos viviendo. Que toda sanación, todo despertar, toda conexión verdadera ocurre cuando nos permitimos detener la marcha, volver al cuerpo, sentir, respirar y estar. Uno de los grandes beneficios de vivir presentes es que comenzamos a percibir la vida con más claridad. Ya no reaccionamos automáticamente. Nos volvemos testigos de nuestros pensamientos y emociones, y desde esa observación consciente, elegimos diferente. Podemos notar cuando el miedo se activa y no dejarnos arrastrar. Podemos detectar un patrón que se repite y detenerlo antes de que tome fuerza. El presente se convierte así en un laboratorio de libertad. Estar aquí también intensifica la gratitud. Cuando salimos de la mente dispersa y entramos en la experiencia directa, vemos lo que antes pasábamos por alto. La luz en una hoja, la calidez de una taza, la risa de un niño, el ritmo de nuestra respiración. Comenzamos a vivir desde una riqueza sutil que no depende de grandes eventos. Y esa gratitud, esa sensación de que esto ya es suficiente, genera una vibración tan alta que el universo responde con aún más razones para agradecer. Yer propone prácticas simples pero transformadoras para volver a la hora. Pausas de respiración consciente, caminar sintiendo el contacto con el suelo, comer con atención plena, mirar a los ojos sin prisa, escuchar sin pensar en lo que diremos después. No se trata de añadir rituales, sino de hacer sagrado lo cotidiano. De permitir que la vida nos toque tal como es, sin filtros. Al vivir en el presente, también comenzamos a reconciliarnos con el tiempo. Dejamos de correr. Dejamos de esperar cuando pase esto para empezar a vivir. Nos damos cuenta de que este momento no es un puente hacia algo mejor. Ya es el lugar. Y desde ahí,
Toda acción se vuelve más poderosa porque nace desde la presencia. No desde el deber, la prisa o la evasión, sino desde el aquí consciente. Una gran revelación que trae este capítulo es que el presente también es el espacio donde se disuelven los problemas. No porque desaparezcan, sino porque en el ahora no hay carga del pasado ni temor del futuro. Solo hay una situación concreta, una emoción actual, una decisión disponible. El drama se desvanece. Lo esencial se revela. Y lo que parecía insoportable se vuelve manejable cuando se le mira con los ojos limpios del ahora. Desde esta perspectiva, el presente se convierte en un acto de poder espiritual. No como control, sino como anclaje. Como el lugar donde nos reorientamos una y otra vez hacia lo real. Porque cada vez que volvemos al ahora, nos encontramos con nosotros mismos. Con nuestra vibración actual. Y podemos elegir. Podemos ajustar. Podemos sanar. Estar en el presente también fortalece el vínculo con el universo. Porque cuando dejamos de huir mentalmente, comenzamos a sentir con más nitidez la guía, las señales, la inspiración. Nos volvemos más receptivos, más intuitivos, más disponibles para que la vida nos muestre lo que tiene reservado. Y entonces dejamos de forzar. Comenzamos a fluir. Vivir desde el presente no significa que todo será perfecto, pero sí significa que estaremos disponibles para lo que la vida nos ofrezca. Con fuerza, con serenidad, con apertura. Porque sabremos que no hay nada más que buscar. Que no hay mejor lugar al que llegar. Que todo lo que somos, todo lo que deseamos, todo lo que el universo quiere darnos, solo puede llegar aquí. En este instante. Y cuando verdaderamente lo comprendemos, dejamos de perseguir. Empezamos a recibir. Dejamos de resistir. Empezamos a confiar. Y ese cambio, tan simple y profundo, transforma por completo nuestra forma de vivir. Porque el presente no es una espera entre dos momentos. Es el milagro mismo. El único punto de encuentro entre nuestra alma y la energía infinita del universo. Luego de descubrir el poder del presente, la experiencia se refina aún más en un principio fundamental que Wendar considera vital. La coherencia. No como rigidez ni perfección, sino como armonía vibracional entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. La coherencia energética no es un acto puntual, es un estilo de vida. Es habitarse con integridad. Es elegir cada día una vibración que no solo se proyecta, sino que sostiene cada paso del camino. Cuando hay coherencia, la energía fluye sin interrupciones. La mente no sabotea al corazón, ni la acción contradice la intención. Todo está alineado. Y ese estado genera una potencia interior que se percibe, se transmite y se refleja en la realidad que nos rodea. Personas coherentes no tienen que convencer ni demostrar. Su vibración habla por ellas. Y el universo, que responde a la energía y no a la apariencia, lo reconoce al instante. Jer insiste en que muchas de las frustraciones humanas nacen de la incoherencia. Decimos que queremos paz, pero alimentamos pensamientos de juicio. Anhelamos amor, pero vibramos en miedo. Buscamos abundancia, pero actuamos desde la carencia. Esa disonancia interna no se resuelve con esfuerzo externo, sino con una revisión profunda de nuestras elecciones internas. ¿Estamos siendo congruentes con la energía que deseamos atraer? Este capítulo invita a una honestidad radical, pero amorosa. No para culparnos, sino para reconectarnos. Porque cuando reconocemos donde no hay coherencia, podemos volver a alinearnos. Podemos ajustar la intención, modificar el pensamiento, cambiar la acción. No se trata de portarse bien, sino de vivir en fidelidad con nuestra verdad más elevada. La coherencia energética comienza por el cuerpo. ¿Cómo lo habitamos? ¿Lo escuchamos? ¿Lo cuidamos? ¿Lo respetamos? El cuerpo es el primer templo donde la vibración se expresa. Luego, se expande hacia la mente.
¿Estamos alimentando pensamientos que elevan o que drenan? ¿Nos hablamos con amor o con juicio? Y desde allí pasa al corazón. ¿Estamos conectados con lo que sentimos o solo actuamos por inercia? Y finalmente se expresa en lo externo. ¿Decimos lo que sentimos? ¿Hacemos lo que decimos? Gier sugiere que la coherencia no es rigidez emocional, sino sensibilidad profunda. Es saber cuándo decir sí desde el alma y cuando uno es un acto de amor. Es tener el valor de caminar el camino interior, aunque otros no lo entiendan. Es dejar de traicionarse para encajar y empezar a vibrar tan fuerte en lo que somos, que lo externo se reorganice en consecuencia. Uno de los grandes frutos de vivir en coherencia es la paz. Ya no hay fluido interno. Ya no hay división entre el deseo y la acción. Ya no hay contradicción entre lo que mostramos y lo que sentimos. Y esa paz, que no depende de las circunstancias, se vuelve un imán. Atrae personas, situaciones, respuestas. Porque el universo reconoce la vibración clara y responde con la misma claridad. La coherencia energética también nos protege. No en el sentido de blindarnos de la vida, sino en el de evitar que entremos en dinámicas que nos desgastan. Cuando estamos en coherencia, sentimos de inmediato cuando algo no resuena. Una conversación, una propuesta, un lugar, el cuerpo lo siente, la energía lo percibe. Y entonces podemos retirarnos sin culpa, elegir distinto, honrar nuestra integridad sin justificarla. Además, este estado de coherencia eleva nuestra capacidad de impacto. Ya no hacemos cosas buenas por obligación, sino que vivimos como canales conscientes. Cada palabra, cada gesto, cada silencio se convierte en una extensión de nuestra vibración. No buscamos cambiar al mundo, nos volvemos parte del cambio. Porque como decía Thier, tu forma de vibrar es tu forma de enseñar. Y nada enseña más que un ser que se ha alineado consigo mismo. Este capítulo también nos enseña a no tener miedo de fallar. La coherencia no es una línea recta, sino un retorno constante. Habrá días de duda, momentos de desconexión, palabras que lamentaremos. Pero eso no rompe la coherencia si hay conciencia. Porque el verdadero camino no es perfecto, es auténtico. Y cuando volvemos a nosotros, una y otra vez, incluso después de habernos perdido, estamos demostrando que elegimos vivir despiertos. Así, la coherencia energética se convierte en una brújula. Ya no necesitamos tantas reglas, listas o métodos. Solo sentir. Y elegir lo que nos alinea. Lo que nos nutre. Lo que refleja lo que somos. Y desde allí, dejar que la vida fluya. Porque al final, la coherencia no se trata de hacer lo correcto, sino de hacer lo verdadero. Y cuando elegimos esa verdad una y otra vez, sin importar el ruido externo, el universo lo reconoce como un faro. Y en respuesta, nos trae lo que también vibra en esa misma frecuencia. Claridad, paz, propósito, plenitud. Todo lo que hemos estado buscando, pero que solo llega cuando por fin nos encontramos. Después de todo el recorrido vibracional, emocional y espiritual que propone Wayne Dyer, se alcanza una comprensión final, profunda, serena. Que todo este camino, en realidad, ha sido un regreso. No hacia un destino nuevo, sino hacia el origen de quienes somos. A ese lugar silencioso, amoroso, expansivo que siempre ha estado dentro, pero que muchas veces olvidamos por el ruido del mundo. Este último tramo no es un cierre, sino una integración. Es la confirmación de que el viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro. Volver al origen significa recordar que somos parte inseparable del universo, que no estamos separados de la fuente, sino hechos de su misma sustancia. Significa soltar la identidad construida por la sociedad, por el pasado, por el miedo, y permitir que emerja nuestra esencia verdadera. Amor en movimiento, conciencia que elige, energía que crea. Ya no necesitamos demostrarnos ni justificarnos. Solo necesitamos habitar esa presencia.
Yer habla de este regreso como una rendición amorosa. Rendirse no como derrota, sino como unión con lo más elevado. Es dejar de luchar por controlar todo, por tener razón, por conseguir aquello que creíamos necesitar y simplemente entregarnos a la sabiduría de la vida. Es permitirnos fluir con la certeza de que todo tiene sentido, incluso aquello que no comprendemos todavía. Desde este lugar, todo lo vivido cobra nueva perspectiva. El dolor, las pérdidas, los tropiezos, ya no se ven como errores o castigos, sino como parte del pulso necesario para despertar. No vinieron a destruirnos, sino a mostrarnos lo que estaba dormido. A veces tuvieron que rompernos para abrirnos. Y una vez abiertos, la luz que somos comenzó a brillar. Volver al origen también significa soltar la ilusión del yo separado. Comprender que lo que damos a otros nos lo damos a nosotros. Que lo que sanamos en nosotros, lo sanamos en la totalidad. Que nuestras vibraciones no solo moldean nuestra vida, sino que impactan al campo colectivo. Ya no actuamos por interés individual, sino desde un sentido de unidad profunda. Lo que hago, lo que pienso, lo que siento, afecta al todo. Y con esa conciencia, el amor se convierte en la única opción real. Ya no como emoción efímera, sino como principio rector. Amamos porque es nuestra naturaleza. Porque al hacerlo, nos alineamos con la fuente. Porque en el amor no hay confusión, no hay división, no hay lucha. Solo hay claridad. Y cuando vivimos desde ahí, nos convertimos en canal puro. No tenemos que hacer que las cosas sucedan. Solo tenemos que permitir que fluyan a través de nosotros. Este capítulo final es una invitación a vivir desde el ser, no desde el hacer. A dejar de correr detrás de metas vacías y empezar a habitar la vida como un acto sagrado. A reconocer que la magia no está en lo extraordinario, sino en la presencia con la que miramos lo cotidiano. En cómo tocamos, en cómo escuchamos, en cómo estamos. El universo oye lo que sientes, nos recuerda ayer. Y cuando lo que sentimos es gratitud, paz, confianza, amor, el universo responde con reflejos que solo pueden provenir de esa misma vibración. No porque funcione como un truco, sino porque estamos sintonizados con su lenguaje más puro. Porque por fin estamos hablando el idioma de la creación. Y así, sin fórmulas, sin esfuerzo, la vida se convierte en expresión espontánea del alma. Creamos, ayudamos, compartimos, descansamos, todo desde un centro interno firme y amoroso. Ya no preguntamos qué debo hacer, sino qué me inspira a hacer. Ya no pedimos garantías, porque confiamos en el flujo. Ya no tememos al cambio, porque sabemos que estamos sostenidos. Y esa certeza, que no es mental, sino vibracional, es el mayor tesoro del viaje. Volver al origen es recordar que nunca estuvimos solos, que nunca estuvimos perdidos, que solo estábamos dormidos. Y ahora, al despertar, comprendemos que lo que buscábamos afuera siempre estuvo dentro. Que el amor, la abundancia, la paz, el sentido, no se consiguen. Se recuerdan. Y que vivir desde ese recuerdo es, en sí mismo, el mayor acto de creación. Aquí, en este punto de integración, la búsqueda se disuelve. No porque ya no haya caminos por andar, sino porque sabemos que cada paso, mientras sea auténtico, nos mantiene en conexión. No hay final. Hay presencia. Hay silencio. Hay expansión. Hay verdad. Y en ese silencio, que el universo sigue escuchando. No nuestras palabras, sino nuestra vibración. Y ahora que hemos regresado al origen, esa vibración dice sin necesidad de hablar: estoy en casa. Soy parte del todo. Y todo está bien. Suscríbete para escuchar más videos como este.